Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En realidad, cuando yo cada vez que me encuentro con Alejandro en una mesa de este tipo, recuerdo que los años pasan, ¿no? Porque empezamos en la Facultad de Derecho allá por el año 1985 y en el año 2005, por lo menos, empecé yo mi trabajo en lucha del lavado de activos con el primer procesamiento allá por el 31 de octubre y tú ya estabas en aquel momento en Cafisud. Este, y bueno, hemos tenido un largo recorrido en la vida y en los temas de lavado en particular. Eh, el otro día, cuando hicimos la presentación en el Parlamento, en la Comisión Bicameral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, hicimos un poco una breve descripción histórica de este proceso que yo creo que es bueno recordarlo, porque, porque resulta interesante a la luz de lo que está pasando hoy y nos ayuda un poco a comprender en qué posición estamos, o sea, cómo ha ido cambiando el mundo, cómo ha ido cambiando la normativa y en qué lugar estamos hoy. En este país yo diría que hasta el año 98 se aprobó un articulillo ahí que hablaba de lavado de activos, que era una especie de tipificación de un delito de lavado que nunca se aplicó. Y yo diría que hasta el año 2002, hasta la crisis del 2002, eh, teníamos como una especie de consigna de que en definitiva, como existía aquel viejo proyecto de la plaza financiera en el sur del continente, es aquel proyecto que nace en la dictadura militar, de constituir una plaza financiera en el Uruguay que fuera la plaza financiera de América del Sur, en realidad como que lavar dinero no estaba del todo mal, y siempre terminamos justificando que no era dinero producto del narcotráfico o de esas actividades un poco horrorosas, que en última instancia era blanqueo de dinero de la Argentina y de última no estaba tan mal, de evasión fiscal de otros países. De hecho, en la primera evaluación, Uruguay de alguna manera zafa de estar en la lista gris, porque en aquel momento había listas grises, con la creación de lo que es hoy la UIAF, que se creó tan de apuro que no se creó ni por ley ni por decreto del Poder Ejecutivo, se creó por una resolución del Banco Central. Es decir, muchachos, apúrense porque si no hacemos algo que implique un avance, terminamos incluidos en una de las listas. Después vino la segunda, creo que después a partir del año 2002, porque hay que ser justo en esto de que vieron que los políticos son muy sensibles a las fechas, si es desde el 2005 para atrás, 2005 para adelante, o si es antes del 2019 o después del 2019. Hablando corto y mal, yo creo que después del 2002, de la crisis financiera del 2002, empezaron a tomar medidas muy proactivas en materia de lavado de activos. De hecho, se aprueba una legislación en ese sentido, tomando como base lo que era la OEA-CICAD, y posteriormente, después de la segunda evaluación, donde no fue, como no podía ser de otra manera, no fue mal, porque todavía en aquel momento siquiera el avance normativo, pese a lo que se había hecho, era poco. En esa evaluación la hizo Fondo Monetario, en definitiva en convenio con Gafisud. Una de las recomendaciones fue la creación de un grupo de juristas para revisar toda la legislación antilavado del país, en un grupo que nos tocó integrar con el doctor Costa, acá presente, la doctora Olga Caraballo, el lamentablemente desaparecido profesor Gabriel Adriasola, y se me escapa algún nombre, y estaba yo. Ricardo era el presidente del CEPLA, porque en aquel momento no existía Secretaría Nacional Antilavado, lo que había era un centro de estudio de capacitación y prevención del lavado del activo, que contaba con 3 funcionarios. Uno era el director y 2 funcionarios administrativos, funcionaba acá al lado en el edificio, en el viejo Palacio Esteves, y tenía una habitación que era el contenido, los recursos materiales y humanos con los que contaba el CEPLA. Ahí empezó un largo proceso que termina con la aprobación del año 2009, y yo creo que hubo un largo derrotero durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, donde se avanzó muchísimo normativa y operativamente, porque se avanzó normativamente, pero también luego de aquel primer procesamiento se fueron dando una serie sucesiva de procesamientos y condenas que fue creciendo, y en la última evaluación, para no ser tan largo el raconto histórico, Uruguay tuvo un checklist de cada una de las obligaciones
positivo, no tuvimos ninguno negativo. Podríamos decir que no fue bien, pero en la evaluación hay una frase que a mí me gustaría leerla porque creo que es en parte la situación en la que estamos hoy, que dice: se ha verificado un alto nivel de cumplimiento con aquellos objetivos que contenían acciones tendientes a actualizar la normativa. Esto no ha sido acompañado en igual medida por los objetivos que involucraban una mejora de la efectividad del sistema. Estas dos oraciones que estaban contenidas en la evaluación de diciembre del 2009, creo que hoy están más vigentes que nunca. Hemos enviado, el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de modificación de la ley de lavado porque hay que corregir, es necesario corregir una serie de cuestiones que a nuestro juicio no están bien, algunas que se modificaron en la administración anterior, alguna otra que viene ya de antes, y hay que modificarlos y hay que hacerlo. Y esa es responsabilidad, obviamente, del Parlamento. Esperemos que eso prontamente se logre. Pero, tenemos que ser conscientes que esto no es solo un problema normativo. Diría yo que lo normativo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo operativo. Y Uruguay hoy tiene una situación de incumplimiento porque no tiene resultados operativos específicos. Y eso yo creo que no hay que andar diciendo Gregre para decir Gregorio, eso es así. ¿Por qué es así? Porque lo que se exige a nivel internacional es, en definitiva, eficacia y eficiencia. ¿Podemos decir que en el Uruguay no se lava dinero? Y yo creo que podemos decirlo, no nos va a creer nadie, pero podemos decirlo. Pero como no va a quedar nadie, tendríamos que mostrar resultados operativos. Y los resultados no están. Los resultados no están. No se traducen en investigaciones, en imputaciones y en condenas. Por las razones que sea. No es hoy el momento de analizar eso. Pero es un dato de la realidad. Si analizamos los últimos 3, 4 años, tenemos creo que 8 condenas. Corregime si me equivoco. Creo que son de la Fiscalía Especializada son 4, que en realidad son 2 investigaciones que se dividen en 2 sentencias en cada una. Esos resultados, si hubiéramos tenido en el 2019 esos resultados, cuando teníamos 50 condenas, en el 2019 nos dijeron, eso es insuficiente. Si vamos con 4, creo que el resultado ya sabemos cuál va a ser. Entonces es necesario un cambio de rumbo brusco en este sentido. Desde el Poder Ejecutivo enviamos el proyecto al Parlamento y estamos fortaleciendo a la CENACLAF en todo lo que podemos. Una de las primeras instrucciones a la señora secretaria fue, además de pongámonos a trabajar en la estrategia, que es la que estamos presentando hoy, y aprobarla, porque durante la administración anterior se aprobó la evaluación de riesgos, que es como un mapeo de cuáles son del país para determinar cuáles son aquellas conductas o aquellas actividades de más riesgo, sea por actividad, sea por conducta, sea por territorio, etcétera. Eso se aprobó, pero ese es el diagnóstico, la evaluación, la estrategia nacional, que es en última instancia el plan de acción, no se aprobó nunca. Teníamos un diagnóstico, no teníamos plan de acción. Esa era la realidad. Era un barco que no tenía un rumbo fijo, que navegaba por aguas más o menos escorá, pero que no tenía un destino final, o un plan de acción o una ruta, que es lo que significa hoy la estrategia. Esto está aprobado. Y por otro lado, empezar a trabajar operativamente, porque también podemos tener una estrategia, pero si no la aplicamos, el resultado va a seguir siendo 0. Y vamos a seguir estando en la misma situación. Desde el Poder Ejecutivo, bueno, lo que hemos hecho es, la señora secretaria, primero nombrar a una secretaria con experiencia en la materia, no una larga y dilatada trayectoria en otras actividades, sino experiencia en la materia. Sandra tiene muchos años de trabajo en materia de prevención de lavado, es funcionaria del Banco Central, trabajó en la UIAF, una experiencia calificada, y decidimos, y esta es una decisión política del Poder Ejecutivo, colocar como asesores a 2 muy buenos exsecretarios antilavado que tuvimos en las administraciones anteriores, que fue el doctor
el contador Espinosa y el contador Gil, para que apoyaran a Sandra en el trabajo a realizar. Es decir, porque entendíamos que ahí hay una experiencia, un material acumulado de experiencia, de experticia, de trabajo, de contactos que era necesario ponerlos al servicio del país, y les agradezco hoy públicamente a los dos la colaboración, la buena voluntad de aceptar ese desafío y estar hoy trabajando. Lo segundo fue aprobar la estrategia que estamos presentando hoy. Y lo tercero es decir, bueno, vamos al plano operativo, es decir, decirle a la Secretaría, a la CENACLAF, pónganse a disposición de la justicia. Había en ese momento casos concretos que aparecían en la prensa, y decir, bueno, vaya y golpéele la puerta al fiscal y dígale, estoy a la orden, ¿qué necesita? Necesita contadores, necesita informes, necesita información, necesita análisis, ¿qué es lo que necesita? Y creo que eso lo han hecho no solamente con la Fiscalía Antilavado, sino que además con otras fiscalías. Porque los recursos son escasos, los recursos especializados son más escasos aún, y investigar lavado sale caro, no es barato, porque no es barato, gastan bastante dinero los que lavan, entonces no es cualquier experticia, y no podemos tener tantos expertos como policías haya o fiscales haya en el país para investigar los casos de lavado. Entonces, lo que podemos hacer, a mí no me interesa qué es lo que están investigando, me interesa que la CENACLAF le aporte, porque la CENACLAF tiene funciones regulatorias, tiene funciones de contralor del sistema no financiero, tiene funciones inspectivas y tiene funciones también de apoyo a la justicia en las investigaciones, sin perjuicio de las investigaciones propias que puede realizar. Es decir, tiene un ámbito competencial muy amplio y bueno, tenemos que concentrar allí aquellos recursos humanos más especializados para apoyar rápidamente a quienes lo necesiten. Eso es lo que podemos hacer desde el Poder Ejecutivo. Desde el Poder Ejecutivo no le podemos decir ni a la policía ni a la Fiscalía qué es lo que tiene que investigar y qué es lo que no tiene que investigar. Lo que sí podemos hacer es aprobar la normativa, apoyar la CENACLAF, poner la CENACLAF a disposición, trabajar con el Ministerio del Interior, dar todo el apoyo posible y bueno, obviamente también luego decirle esperamos resultados. Porque sin resultados todo esto no va a funcionar. Y los resultados se traducen en formalizaciones y condenas por lavado de activos, no por delitos precedentes. O sea, la práctica de imputar por delitos precedentes y no imputar por delito de lavado, lo que lleva generalmente es, consecuencia práctica número 1, se pierden bienes, consecuencia práctica número 2, no tenemos resultados en el combate al lavado de activos. Y alguien podrá decir, bueno, sí, pero en realidad no. Cuando nosotros nos vienen a evaluar, el bueno sí, pero en realidad no nos sirve para nada. Los que hemos estado en evaluaciones sabemos que es así. Entonces, este gobierno tiene el compromiso político, el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos. Y ese compromiso político se traduce en acciones. Y también, claro está, en la exigencia de resultados. Por eso estamos monitoreando permanentemente. Vuelvo a decir, a la Presidencia de la República no le importa a quién están investigando, ni por qué. Vamos a apoyar, y créanme que esto es así, y podría señalar casos, cuestiones concretas en las que eso está pasando, vamos a apoyar la investigación con todos los recursos disponibles. También luego, al final del día, vamos a pedir resultados. Porque en última instancia el compromiso político es de obtener esos resultados. No metiéndonos en lo que no nos corresponde, pero sí desde el punto de vista país exigiendo esos resultados. Yo quería transmitir estas breves palabras, reafirmar este compromiso. Esta estrategia llevó mucho trabajo, llevó discusión. No todos estamos de acuerdo con algunos aspectos de la estrategia, porque es un dato de la realidad. Algunos están más cómodos, otros menos cómodos, pero ¿saben qué? En esta materia no nos pusieron acá para ser agradables a nadie, sino para hacer nuestro trabajo. Obviamente con el grado de razonabilidad que corresponde, Sandra les puede explicar luego las inspecciones, con qué criterios se están haciendo,
acá no se está buscando la multa por la multa misma, no estamos haciendo un sistema de inspecciones rígidos que si no tiene la coma, entonces observamos y multamos, sino que lo que procuramos es la generación de conciencia del problema y de efectivamente que los controles sean efectivos y no solamente formalmente correctos. Dicho esto, y ya hablé más de lo que dije que iba a ser corto y fracasé con total éxito, y en realidad ni siquiera lo dije porque sé que no lo voy a cumplir, le pasaría la palabra a Sandra, haciendo un poco de maestro de ceremonia, sustituyéndolo a Gabriel. Por suerte no hay conferencia de prensa, porque si no, después de todo lo que dije, me iban a masacrar. Para mí es una satisfacción que finalmente hayamos llegado al final del camino de la aprobación de la Estrategia Nacional. Ahora, como decías también vos, Jorge, empieza el camino más difícil y que presenta un desafío más grande para el país. Pero un poco la idea de mi presencia aquí es explicar, compartir con todos ustedes en qué consistió el proceso que nos llevó hasta el día de hoy. Esto es un trabajo que empezó a principios de 2022, que tuvo dos etapas, dos fases. La primera fue la elaboración de una estrategia, una evaluación nacional de riesgos, de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que en realidad era una actualización de una evaluación de riesgo que se había hecho unos cuantos años antes, y que en la segunda fase consistía en elaborar una estrategia nacional que contuviera las políticas nacionales para prevenir y combatir estos delitos. Y me parece importante destacar dos temas. Primero, que tanto en la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos como de la Estrategia Nacional participó un amplio espectro de representantes tanto del sector público, de todos los organismos competentes en las distintas áreas de la prevención y lucha contra estos delitos, como también del sector privado. Hay muchos que han participado en ambos ejercicios que están presentes aquí. Y me parece que es importante destacar que la intención fue siempre que se contara con el más amplio respaldo y el más amplio consenso en la elaboración del diagnóstico de cuál era la situación del país respecto de estos temas, como también la formulación de los caminos, las vías de solución para los problemas, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que se detectaran. Y debo decir que se contó con un compromiso muy fuerte de todos los actores, especialmente del sector privado. Allí, en las dos instancias, participaron representantes de los sujetos obligados financieros, como también de las actividades y profesiones no financieras. A diferencia de lo que ocurre en la enorme mayoría de los países del mundo, la participación de todos los sectores no se limitó a responder cuestionarios o a proporcionar información estadística, sino que participaron directamente en la elaboración, en la discusión de los documentos y en la formación de los consensos necesarios para llegar al diagnóstico, que fuera lo más amplio, lo más certero posible, y también para que las políticas plasmadas en la estrategia tuvieran el mayor respaldo posible y tuvieran el mayor consenso desde el punto de vista de las personas que participan en el día a día en los distintos aspectos de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, también en la segunda etapa, que transcurrió entre los años 2023 y 2024, se conformó un equipo de expertos independientes y en ese equipo participaron exfuncionarios de distintos organismos que han tenido competencia en estos temas, pertenecientes a distintos periodos de gobierno, muchos de los cuales están aquí presentes también hoy, que dieron un aporte fundamental para la realización de esta elaboración de esta estrategia nacional. Este trabajo que, como digo, fue muy arduo, muy participativo, intensivo, y se trató de ser lo más veraz posible
de acuerdo a la situación del país. Lógicamente se puso a disposición de las autoridades en abril del año pasado. Al cambiar el gobierno, las nuevas autoridades le dan el perfil y hacen las modificaciones necesarias para adaptarlo a los objetivos que plantea naturalmente un nuevo gobierno. De todas maneras, se mantiene el espíritu y en lo sustancial los objetivos marcados en los 2 ejercicios anteriores. Por eso yo estoy aquí. Se mantiene en lo sustancial el espíritu y las medidas más importantes que fueron consensuadas tanto por los funcionarios técnicos de los organismos públicos competentes como de los representantes del sector privado. Con lo cual, para mí es una satisfacción muy grande que se haya llegado a este momento de aprobación de esta estrategia, que como surge de la Evaluación Nacional de Riesgos y como también surge de la propia estrategia, parte de una base muy complicada para el país, donde no solo por la evaluación realizada por Gafilat en 2019, sino también por la evaluación que los propios actores con responsabilidad y con distintos roles en el enfrentamiento de estos delitos, también hemos todos identificado que existen serias carencias en la efectividad del sistema. Y eso no solo nos pone en una situación de debilidad frente a una evaluación de Gafilat, para la cual faltan menos años de lo que parecería, en realidad es poco tiempo, 5 años es poco tiempo, sino, y lo más importante, coloca al país en una situación de debilidad muy grande frente a la delincuencia organizada. Porque uno de los elementos que constituyeron este diagnóstico de la Evaluación Nacional de Riesgo fue que hubo un incremento notorio de la presencia de organizaciones delictivas, no solo en la región, sino especialmente en el Uruguay en los últimos 10 años. Creo que eso lo podemos palpar en el día a día de la vida del país. No solo mayor presencia de las organizaciones, sino también una intensificación del perfil violento de las actividades delictivas vinculadas a estas organizaciones, en un contexto regional bastante complicado y cada vez más complicado, y en un contexto también en el cual los países de la región han fortalecido todos sus sistemas antilavado, no solo desde el punto de vista normativo, sino uno también hace un análisis horizontal de los resultados que están teniendo en sus sistemas en cuanto a la investigación y a la persecución penal de los delitos. Si bien deja mucho que desear, se pueden ver progresos importantes que en Uruguay no hemos visto. Con lo cual, si en todos los países que forman parte de una subregión que está expuesta a los mismos fenómenos delictivos, vemos que los demás países fortalecen sus sistemas y el nuestro no lo hace, nos coloca en una situación de suma vulnerabilidad frente a la acción de estas organizaciones. Con lo cual, celebro especialmente la aprobación de esta estrategia y, por otro lado, espero que los propósitos de las autoridades en el sentido de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo obtengan resultados que se adecuen lo más posible a los desafíos que el país tiene. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y me parece que no corresponde decir nada más. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar y por compartir con nosotros para nosotros un logro, un primer hito que nos parece muy importante. Tratando de no ser reiterativa con los comentarios que hizo el doctor Díaz y Alejandro, comentarles cómo fue un poco el tránsito que tuvimos desde estos casi 5 meses que estamos en la CENACLAF. Cuando tomamos recién posesión del cargo, lo primero fue ver dónde estábamos parados, ¿no? Un poco en materia de recursos, cumplimiento de los objetivos que la ley nos marca, cómo estábamos en temas de investigaciones, ¿no? Y otro punto fundamental era, bueno, aquella estrategia que mucho se hablaba y sabíamos que existía un documento
que ya estaba finalizado, en qué estado estaba. Bueno, tomamos contacto con todo eso y así fue como surge también inmediatamente el convocar a la primera comisión coordinadora, donde uno de los puntos primeros que se trataron fue, tenemos esta estrategia, bueno, revisémosla, vamos a ver qué puntos tenemos en acuerdo, que por suerte, como marcaba Alejandro, hubo mucho acuerdo con esa estrategia, porque creo que era producto justamente de haber sido una estrategia elaborada con una participación muy amplia de todos los actores involucrados. Entonces, creo que eso fue parte del éxito de partir de un documento donde teníamos muchos puntos en común. Obviamente había algunos otros que no estaban totalmente alineados con los objetivos que se habían planteado. Por eso, en la comisión se circularizó entre todos los participantes que representan a los distintos ministerios y organismos y que están en la comisión, y empezamos este proceso de ida, vuelta, intercambio, y finalmente hicimos determinados ajustes, algunos que tenían que ver con que las cosas cambian, son dinámicas todo el tiempo. Este es un tema que justamente tenemos que estar siempre mirando, analizando, porque cambia permanentemente, y uno de los puntos era decir, bueno, esto está desde hace 6 meses, pero también puede ser sujeto de revisión. Y bueno, finalmente hoy estamos pudiendo lanzar esta estrategia. De cualquier modo, apenas comenzamos nuestro trabajo, y si bien teníamos este documento preliminar, sí teníamos una evaluación nacional de riesgo que estaba aprobada. Y tengan certeza que si bien esta estrategia es de carácter secreto, o sea que no se va a hacer público, solamente van a poder tener una síntesis de esto, que dicho sea de paso va a estar disponible en la página de la Presidencia. Esta estrategia está alineada con esa evaluación nacional de riesgo. Entonces nosotros ya desde el día 1 teníamos un punto sobre el cual ir trabajando, que era sobre esa evaluación de riesgo, que tenía una serie de recomendaciones y a partir de las cuales ya teníamos que empezar a trabajar. Es así que empezamos a trabajar en la revisión del marco normativo y finalmente pudimos lograr un proyecto de ley que se elevó ya al Parlamento para su consideración, y que en ese proyecto se toman en cuenta no solamente los puntos que están en la evaluación de riesgo, y aunque les parezca que no, hay algunos puntos que inclusive no estaban todos incluidos en esa evaluación nacional de riesgo, por lo dinámico que es esto, ¿no? Y bueno, me voy a tratar de concentrar un poco en lo que ha sido la función de la CENACLAF. En primer lugar, agradecerle que el doctor Díaz hablaba, pero personalmente yo quiero agradecer mucho a Daniel Espinosa, a Ricardo Gil, que han sido un apoyo permanente en lo personal y para todo el equipo de la CENACLAF, que están todo el tiempo allí apoyando y trabajando. Yo diría que mucho más que como consultores. Son el equipo que está en la cancha, trabajando, redactando, proponiendo, reuniéndose con los distintos actores, y creo que eso no es menor. Y no quiero nombrar al resto del equipo, de toda la CENACLAF, porque no daría lugar, pero sí agradecerle a todo el equipo que hasta este momento, hasta el lanzamiento de esta estrategia, estuvieron trabajando. Entonces, como decía el doctor Díaz, las funciones básicas que tenemos en la CENACLAF es bueno, ser coordinadores nacionales, tenemos toda una visibilidad y coordinación con otros organismos internacionales, también en lo que tiene que ver a la coordinación nacional, la fiscalización de los sujetos obligados del sector no financiero, y teníamos ya asignada una función que era auxiliar de la Fiscalía, particularmente la ley habla de auxiliar de la Fiscalía de Lavado, especializada. Pero nosotros entendemos, y así está proponiendo también al Parlamento, y de hecho estamos trabajando porque entendemos que no estamos excediendo ninguna potestad,
no hemos puesto en contacto, no solo con la Fiscalía especializada en lavado, sino con los distintos fiscales que tienen a su cargo distintos temas que tienen una conexión directa con el tema de lavado de activos, no hemos puesto a disposición, de hecho, nos hemos reunido con la mayor parte de ellos y explicándole cuál puede ser nuestro rol, el hecho de que por ahí tenemos alguna capacitación diferente, pero también por otro lado estamos intentando cumplir con otro rol que tenemos, que es capacitar, llegar tanto a los sujetos obligados del sector no financiero, pero también a todos los organismos públicos que tienen un rol en este tema, y que bueno, eso es una de las materias que nos estamos ocupando y preocupando de poder llegar a los distintos organismos, a la Fiscalía, al Poder Judicial, y que nada, que sepan que pueden contar con nosotros en ese sentido y que vamos a estar trabajando fuerte en el tema de capacitación. Y finalmente también comentar algo breve sobre el tema de fiscalización, que tal vez un cambio un giro que le estamos dando un poco a la fiscalización, en el sentido de tratar de llegar realmente a los sujetos obligados para que puedan comprender cuál es nuestra intención o cuáles son nuestros objetivos o los objetivos nacionales con este sistema preventivo y cuál es el rol que tienen estos sujetos obligados. Y no meramente podernos quedar en las formalidades, ni el sujeto obligado ni nosotros cuando estamos haciendo una fiscalización, sino que también nosotros tenemos una obligación de entender qué negocio tiene el sujeto obligado y poder entender puntualmente una operación, es nuestra obligación hacerlo, y también queremos transmitirles que el sujeto obligado lo tiene que hacer. Y finalmente, como decía el doctor Díaz, la finalidad no es recaudar, aplicar multas ni sancionar. La finalidad es que podamos hacer comprender y transmitir adecuadamente esta percepción, la percepción de riesgo. Ese es un objetivo para nosotros muy importante, poder transmitir el riesgo que estamos percibiendo y la situación de la que hablaba Alejandro, y si hay que sancionar, se sanciona, eso claramente, pero no por cuestiones formales o no puesto un clic o no marcado un casillero o no tener un determinado papel. Si podemos entendernos y lograr que el sujeto obligado nos pueda transmitir, documentar ese conocimiento que tiene, vamos a estar bárbaro todos y no vamos a tener que recurrir a la penalidad, que no es la intención. Bueno, podría hablar mucho rato más, pero bueno, les agradezco a todos por la presencia.